Momento de recibir a nuestro entrevistado en esta mañana de 8 a.m. Recibimos a Álvaro Delgado, candidato a la presidencia por el Partido Nacional. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buen día, ¿cómo Hola, andan? ¿Bien? buen día. ¿Cansado? Sí con poco sueño. Con poco sueño. Anoche llegamos de una gira por varios departamentos a las 12:30. Ahora nos vamos a San José. Después ¿Cuántas horas duerme por día? 6, 7. Depende. Bueno, está bastante bien. Bastante trato bien, de administrar. Y ¿sabes lo que trato es, después del mediodía, hacerme en el departamento que esté, un lugarcito para 20 minutos. Sí, está bien. Recupera. Y bajás un poquito la adrenalina, 20 minutos, y seguir en el día. ¿Qué evaluación hace de esta campaña, de lo que ha sido hasta el momento, teniendo en cuenta que algunos analistas hablan de una campaña fría y sin debates profundos? ¿Qué opinan? A ver, debates ni profundos ni livianos, no hay demasiado. Lamentablemente, me parece que algunas decisiones que son válidas, yo no las comparto, pero son válidas, de no participar o en debates o en ponencia de los candidatos, que no es debatir, es presentar las propuestas, como tenemos acá un programa de gobierno, las propuestas agregadas que hicimos, pero cada partido podrá hacerlas. Hemos tenido, creo que 15 invitaciones de diferentes grupos de interés, cámaras, sindicatos, organizaciones civiles, y bueno, obviamente es notorio que un candidato decidió no participar. No lo critico, su estrategia, punto, pero es la realidad. ¿Le quita calidad al debate? Sí. ¿Le quita información a la gente? También. Yo creo que es un insumo importante para la gente que se pierde de poder no solo informarse, sino además comparar. Con respecto a la campaña, yo diría que esta semana agarró un poquito más de calor. Pero hasta la semana pasada Era como que no existía era la una campaña, como, excepto el grupo militante, Sí. era una campaña como que la gente no estaba en sintonía electoral faltando 20 días. ¿Y por qué cree que se Yo da tengo una esto? explicación, podrán haber varias, Sí. pero la comparo con la campaña del 2019. A esta altura era una efervescencia. Y la explicación para mí tiene un solo sentido. El 2019 había ambiente de cambio, había olor a cambio, necesidad de cambio, y el cambio se manifiesta, se milita, el cambio tiene balconeras, tiene manifestaciones, tiene calcomanías. En cambio la continuidad no. Y hoy yo creo que hay una mayoría de la gente, mucha militante y mucha silenciosa, a favor de la continuidad del rumbo. ¿Y por qué Y la silenciosa? continuidad Sí. no tiene militancia, no tiene balconera, no tiene manifestación. Es más, se manifiesta el día de la elección con el voto. ¿Por qué dice que es silenciosa? ¿Por qué la gente no se manifiesta? Y porque generalmente la continuidad no tiene esa militancia. Cuando vos querés continuar algo, es una decisión que tomás personalmente, sobre todo cuando en esos grupos menos politizados, más lejanos a la política, más descreídos, o incluso en mucha gente que no nos votó en el 2019 y que hoy, viendo que ya no somos ilusión, que no éramos expectativa, ahora somos gestión, resultado, y hubo un gobierno, yo creo que esa gente no te va a salir a manifestar, no va a poner una balconera en su casa. Viste que hay pocas balconeras que identifican casas, ¿no? Sí, en la última encuesta de Opción Consultores habla de datos sobre un posible balotaje entre usted y Orsi. Y habla de un 48% a Orsi y un 41% a Álvaro Delgado. ¿Usted cómo lee las Yo encuestas? no, las encuestas las miro. ¿No hay estrategias en base a encuestas? No. A ver, las encuestas las miro como las miran todos los políticos, te miente el que te dice que no las mira. Intención de voto y después toda una cantidad de temas que no se publican, que son los problemas que le interesan a la gente, por grupo etario, por dispersión geográfica, nivel socioeconómico, perfil ideológico. Ahora, la encuesta para mí que vale hoy es la encuesta vinculado a lo que va a pasar dentro de 16 días, 17 días, que es la elección del 27 de octubre. ¿Qué se elige? Bueno, ¿quiénes vamos al balotaje? ¿Quiénes vamos al balotaje? Y dentro de cada partido la bancada que vamos a tener. Yo estoy convencido que la coalición va a tener mayoría parlamentaria el 27 de octubre, que vamos a ir al balotaje como el Partido Nacional, el partido más votado, representando a la coalición, y ahí yo doy un paso más, representando a mucha gente que no nos votó y que quiere la continuidad. Y en el balotaje, lo vi en la elección pasada, ¿no? Lo vi en la elección pasada. Se reparte todo de vuelta, es como
revolver el mazo de vuelta, barajar el mazo de vuelta y se reparte todo. Los paradigmas de decisión electoral son diferentes. En la elección pasada, en la elección del 19, entre la coalición y el frente hubo una diferencia grande. ¿Te acordás? Creo que era 55, 56 contra 39. Sin embargo, es tanto una elección nueva el balotaje, que son uno contra uno o un modelo contra un modelo. En este caso, yo creo que es futuro contra pasado, pero representado en personas y fórmulas, que la vez pasada terminó con 1,5 puntos de diferencia. ¿Y le preocupa, por ejemplo? Por eso yo, perdóname, sí. Por eso yo creo que proyectar hoy un balotaje no tendría mucho sentido, porque tiene sentido empezar a verlo después de repartidas las cartas, se abiertas las urnas. Igual me imagino que esos números lo ven y los Todos, analizan. todos. Y estrategias a futuro hacia un Mi balotaje. estrategia ahora está definida a la elección del 27 de octubre a ir al balotaje y a tener la mayoría parlamentaria de la coalición de gobierno. Que te dé una espalda y que te dé una mayoría parlamentaria operativa para decirle a la gente, cuando tengas ahora que votar binariamente entre dos modelos en el balotaje, por lo menos sepa que vos vas con una mayoría operativa que va a generar un funcionamiento mucho más aceitado del gobierno. El Partido Colorado creció con respecto al 2019 y Andrés Ojeda asegura que es el único que le puede ganar al Frente Amplio en un balotaje. ¿Cómo ve estos números, el crecimiento de este partido? ¿Hay desencantados del Partido Nacional? No, yo creo que el Partido Nacional va a votar muy bien, creo que el Partido Colorado va a votar bien, creo que Manini ojalá vote bien y Mieres ojalá vote bien. Yo necesito que todos voten bien, no que vote bien el Partido Nacional en detrimento del resto. Yo creo una coalición equilibrada y cuidar el instrumento de la coalición, me parece muy importante eso, así que... ¿Estos enfrentamientos que hace Ojeda son innecesarios? No, eso se lo preguntan a él. Ojalá todos voten bien en la coalición. Mi discusión es con el Frente Amplio y mi responsabilidad es cuidar a la coalición de gobierno. Ojeda públicamente dijo en la jornada de ayer que le está pidiendo a usted si confirma o no lo de Nicolás Martínez, si va a seguir en el Ministerio del Interior o no. Ya, me imagino que usted ya debe saber en un futuro gobierno quién es el ministro del Interior, teniendo en cuenta que la seguridad es uno de los temas que más preocupa a los uruguayos. Sí, en esto hay que tener mucha humildad, ¿sabes? Yo no puedo ir lanzando nombres de ministros sin la etapa previa del 27 de octubre. Ya tiene uno, ¿no? Por eso. En general estoy hablando. Puse sí uno que me parece que es importante, que tiene que ver con los agentes económicos, sobre todo cuando estaba en el medio del plebiscito de la seguridad social, dar una imagen, yo estoy representando la continuidad, que es no más de lo mismo, sino mejor de lo mismo, pero continuar el rumbo. Y me pareció importante que quien fue el responsable de gran parte de la política económica, que generó 100.000 puestos de trabajo más, la mitad de la inflación que el 2019, récord de inversiones, salario real mayor en 49 años, Diego Labat y Azucena Arbeleche, más una cantidad de economistas y gente vinculada al área económica que integra este equipo, más gente nueva, poder anunciarla y anunciar quién va a ser el encargado de la política económica. Azucena va a estar en el equipo, sí, Diego Labat va a ser el ministro, sí, y eso es lo que vamos a definir por ahora. Después, lo que estamos definiendo son equipos y sobre todo son propuestas vinculadas a diferentes áreas. Seguridad pública es un ejemplo y varias otras más. En eso, que tiene que ver con seguridad pública, ¿qué faltó en seguridad pública? O sea, ¿qué es lo que falta? ¿Tiene el nombre del futuro ministro? Tengo algunos en la cabeza. ¿Algunos? Tiene el nombre. Yo lo voy a decir en el momento que me parezca. Primero es mayoría parlamentaria, ir al balotaje. Con mayoría parlamentaria seguramente implique, ya sabiendo cómo vota la coalición, cómo es la dispersión de votos en la coalición, la ponderación de cada uno, tener ya la espalda de una mayoría operativa que te permita decirle a la gente no bloqueemos un país, démosle a un Uruguay un presidente acorde a una mayoría parlamentaria. Bueno, ahí seguramente aparecerán, además de los equipos y las propuestas, posiblemente algún nombre más, no muchos, porque en esto hay que tener la humildad de esperar a ganar las elecciones. Más allá del ministro, digo que coincido, todavía falta para saber quién va a ser el ministro, pero de todas maneras en lo que tiene que ver con política... En economía era diferente, ¿no? Porque son señales de tranquilidad. Exactamente, pero en lo que pero tiene que ver con seguridad también tiene que haber señales. Es un tema que está, y la va a ver, es un caballito de batalla. ¿Qué es lo que se propone distinto para darle solución a problemas reales de seguridad, sobre todo en lo relacionado al aumento
de homicidios y que ya sabemos que mayoritariamente vinculados al problema de narcotráfico. ¿En qué se hizo agua? ¿Dónde estuvieron los agujeros más grandes de ese colador? ¿Y qué es lo que se propone distinto para darle solución a ese problema que es real? Yo no creo que se haya hecho agua este gobierno. Podemos no tener todos los resultados esperados y que no estemos conformes, que es otra cosa. Pero este gobierno le va a dejar a nuestro gobierno, al próximo, por primera vez del 84 para acá, la primera vez un gobierno le deja al siguiente menos delito de los que recibió. O sea, nosotros frenamos la tendencia de crecimiento permanente y empezamos a bajarla. 2018 y 2019 fueron los dos últimos años del Frente Amplio, los más violentos del Uruguay, como récord de delitos. ¿Qué le dimos? Respaldo político a la policía, respaldo jurídico a la policía. El jurídico se le dio la LUC, legítima defensa, el delito de insulto a la policía, en poder pedir la cédula, en aumentar penas, en no borrar antecedentes de los menores, darle más equipamiento, darle récord de vehículos, despliegue de Guardia Republicana. Todo eso hizo que la policía actuara y actuó. Hoy tenemos a datos cerrados del 23, 27% menos de rapiña, 20% menos de hurto, 54% menos de abigeato, solo 3% menos de homicidio. Todos bajaron, sí. Todos bajaron como hubiéramos querido, no. Los homicidios además bajaron menos. Esto está asociado mucho con el tema del narco, pero no es una justificación. ¿Cuál es el segundo piso en este caso de transformaciones? Bueno, tiene cuatro ejes. El primero, votar a favor del plebiscito de allanamiento nocturno a la papeleta amarilla. Nosotros vamos a acompañar el allanamiento nocturno como instrumento adicional para la policía y para la justicia, para ir donde muchas veces utilizan los hogares como boca de pasta base de noche. ¿Ya saben quién va a ser el vocero de esta cadena nacional? Todavía no. Se estaba pidiendo, todavía no está otorgado. Okay. Segundo, vamos a poner más de 1000 efectivos nuevos en la Guardia Republicana, que es la Guardia de Disuasión y de Choque, más de despliegue táctico más rápido. La vamos a descentralizar, hoy tenemos 13 en el interior, vamos a poner 6 bases nuevas en el interior y vamos a generar 4 bases más en Montevideo para estar más cerca de zonas más problemáticas. Tercero, vamos a trabajar en seguridad pública con una visión que es dual, que este ministro empezó y que yo lo comparto, que es la represión, y nosotros no tenemos un problema ideológico con la palabra represión, está en el programa, en otros no aparece. No hay seguridad pública sin represión, pero no puedes quedarte en represión, que tenés que ir al otro extremo, en los 28, 29 que salen por día por libertad anticipada o por condena cumplida, que necesitas darle contención, tiene que estar el Estado cerca, que es rehabilitación y reinserción. Y acá hay un programa piloto llamado Oportunidades, que es piloto ahora y lo vamos a universalizar, con empresas dando trabajo, el Estado subsidiando parte del sueldo, el INEFOP y la autocapacitando. En el programa piloto no llegó al 3% de deserción. La alternativa, si el Estado no está cerca, no estoy hablando de los delitos aberrantes, estoy hablando de los que quieren reivindicarse después de haber cumplido una condena. Si el Estado no está cerca ahí y ayuda, tenés al segundo y tercer año un 60 y pico % de reincidencia porque salen muy vulnerables. A veces la familia no está, a veces el laburo no consiguen, las puertas no se abren y son presa de vuelta de las organizaciones. Cuarto, vamos a crear lo que llama en Italia el grupo antimafia, que lo usaron en algún país de América Latina, nosotros lo vamos a adaptar en Uruguay. Es un grupo de inteligencia e interacción de cruzamiento de datos que va al patrimonio del crimen organizado y narcotráfico. Están las Fuerzas Armadas, están las 3 armas, ¿no? Está la policía, está la Fiscalía, está la SENACLAFT, la Secretaría de Lavado de Activos, la Secretaría de Inteligencia Financiera del Banco Central, que la vamos a fusionar. Y después hay organismos de Contralor como Aduana, BPS y DGI para hacer la interacción y cruzamiento de datos, Aduana con los escáneres, para ir directamente al patrimonio del gran capo del crimen organizado, el que no se ensucia las manos con la sangre, pero disfruta de quienes lo hacen, y del gran narco que tampoco muchas veces utiliza la droga, pero disfruta la plata de quienes se condicionan la vida con la droga. Ese no está en, y la, por boca, último, ese no está en la boca de pasta base, ese gran. Por eso estamos yendo a los dos extremos, ¿no? Al gran narco por el patrimonio, que es lo que más le duele, y a después al que está el narcomenudeo, por decir así. Y después hay 2 temas más
yo te dije el despliegue de la Guardia Republicana y te hablé de un tema que para mí es muy importante, que tiene que ver con la videovigilancia. Este gobierno recibió 5.000 y poquitas cámaras de videovigilancia, vamos a terminar con 20.000. Nuestra idea es duplicarlas para hacerlas en todo el país y además necesitas un centro de monitoreo, control y monitoreo, que es imposible hacerlo personal, con lo cual estamos incorporando un software de inteligencia artificial que permite detectar conductas patológicas que suenen alarmas y eso te permite, entre otras cosas, actuar más rápido, pero además evitar muchas veces asesinatos, si llegas en tiempo y en forma. Por ahí, más el tema del blindaje de la frontera, con la coordinación de la Fuerza Armada y la Policía, cosa que se hace hoy, que hay que darle nuevas tareas, más los aviones que se van a comprar para el espacio aéreo, más los aeropuertos que se están haciendo que van a permitir una radarización importante y obviamente la construcción de cárceles. Nosotros no estamos a favor de una de las propuestas que aparecen en la base programática del Frente Amplio que habla de desprisionalización. Yo no comparto el concepto de desprisionalizar, que es difícil de pronunciar, pero fácil de entender, que es abrir la puerta de la cárcel. Es más, se están en este momento construyendo 3 cárceles nuevas y nosotros vamos... ¿Por qué recién ahora se están construyendo las nuevas? No, empezaron hace un año y pico. Bueno. Está bien, pero hay procesos licitatorios, son PPP en algunas de ellas, ampliaciones de PPP, algunas están terminando ahora con plazas genuinas, no adaptando las que están. Se usaron todos los recursos económicos justamente que se y no te olvides que tuvimos 2 años muy condicionados, donde la prioridad económica fue la pandemia. La pandemia, las crisis y fundamentalmente la pandemia nos llevó casi 4.500 millones de dólares. Entonces, el 2020 y el 2021 fueron 2 años que nos condicionaron y después volvió el 23, que fue un año... El 22 fue un año de rebote con crecimiento. La sequía. Y el 23 hubo una sequía de verano y una sequía de invierno histórica, que estuvimos ahí haciendo obras, nos llevaron muchos millones de dólares, para poder conectar el Santa Lucía con San José, para que no haya un día gente en la zona metropolitana sin agua apta para consumo humano. Y hablando de récord, perdón, terminando ahí, el récord de cantidad de presos, capaz que ibas para ahí, en la misma cantidad de cárceles, y fue justamente la interpelación, ¿no?, de Martinelli. Sí, pero en realidad fue una interpelación donde el ministro Martinelli fue muy sólido. Es más, fue una interpelación que siempre las interpelaciones del ministro del Interior son interpelaciones largas, eternas, duró 3 horas, y fue muy sólida las acciones que se están tomando con la seguridad pública. El ministro Martinelli, a pesar de su edad, lo conozco hace muchos años, le tengo mucha confianza personal, política y profesional, ha logrado una acción, primero de confianza con la policía, muy importante. La policía cree en el mando y en el liderazgo del ministro, se siente apoyado por el ministro y respaldada, y después en la comunicación con la gente, que ha sido muy llana, quizá en una sobreexposición que lo ha ayudado, pero además él mismo va y participa en los operativos, cosa que lo tiene una posición de cercanía y de liderazgo en las 2 cosas. Vuelvo al tema, ¿lo tiene en carpeta para que siga? Habla también de él, de Estamos en el equipo de seguridad, le integra el equipo de seguridad, hablamos muy seguido con él y obviamente me asesoro mucho con él y con mucha gente. Está Calabria también, que fue director general del Ministerio del Interior y hay mucho más. Ministerio de Justicia, es una coincidencia que tienen con el Frente Amplio y que el INR pase de la órbita del Ministerio del Interior al Ministerio de Justicia. ¿Cómo se manejaría ese nuevo ministerio? Primero, mi idea es meterlo en la primera ley de presupuesto del próximo gobierno. ¿Es una de las prioridades? Sí. Yo creo que el Uruguay necesita un Ministerio de Justicia, no necesita más gasto, es redistribuir funciones que hoy están en otros ministerios. Voy a nombrar, tú nombraste el INR, Instituto Nacional de Rehabilitación, es el que se encarga de las cárceles para que la gente entienda y que tendrían que ayudar en el mantenimiento de las cárceles y en la rehabilitación. En el mundo, quienes reprimen no son los quienes rehabilitan. Se separa eso. Hoy el INR depende del Ministerio del Interior y no está bien. Yo creo que debería depender del Ministerio de Justicia, separado del Ministerio del Interior. La policía reprime y obviamente si el juez determina va a condena con prisión, el INR lo administra y lo rehabilita. Dependería del Ministerio de Justicia. La Dirección Nacional del Liberado, que es el seguimiento de todos estos proyectos vinculados a los programas para la reinserción laboral y la rehabilitación de los ex reclusos
la DINALI, Dirección Nacional del Liberado, hoy depende del MIDES, pasaría a depender del Ministerio de Justicia. Todo el tema de derechos humanos pasaría a depender del Ministerio de Justicia. Todo el vínculo administrativo de la Fiscalía pasaría a depender del Ministerio de Justicia. Es necesario y me pareció que es una buena coincidencia que todos los partidos, creo que todos o la mayoría están de acuerdo en crear este ministerio. En el mundo generalmente existe este ministerio. No se mete en la independencia técnica de la justicia, aclarémoslo, ¿no? Sí. Claro, Son porque temas a de veces porque la administración. denominación a veces puede confundir. Sí, sí. Hablando Por eso lo quería aclarar. de medidas urgentes, usted hablaba de la creación de este Ministerio de Justicia. ¿Cuáles serían las otras 2 o 3 medidas urgentes que usted tomaría a partir del 1 de marzo si es presidente de la República? Primero, la primera señal sería una reunión, igual que hicimos con Luis Lacalle Pou el 2 de marzo, con los 19 jefes de policías. Me parece que los 19 jefes de policía, la primera reunión el 2 de marzo a las 9 de la mañana, es clave en esto. Para dar una señal. A las 8 entro a la torre ejecutiva, si la gente me da la confianza. Tengo una ventaja de ser donde está la llave general, porque estuvimos 4 años y medio ahí para seguir gobernando. Eso es intransferible. Y la primera reunión es esa, es un mensaje muy claro. Después, obviamente me parece que la reunión de la coalición de gobierno, reprogramando, recalculando toda una planificación de una serie de acciones. Tercero, empezar a hablar del presupuesto nacional. No te olvides que 4 meses después hay que presentar el presupuesto, que es como el eje, la columna vertebral de lo que va a ser todo tu gobierno. Y después convocaría también a la oposición para ver en qué temas la oposición puede sentirse que puede aportar. Me parece que al otro día de la elección, yo tengo claro que no gobierno para los que nos votaron, gobierno para todos los uruguayos. Y gobernar para todos los uruguayos no solo tenés que cumplir con el programa que te llevó a ganar la elección, sino también implica la responsabilidad de incorporar otras sensibilidades de una parte importante de la población que no te votó, así que posiblemente en algunos temas me parece que después de la elección podamos convocar a que hagan propuestas en algunos temas. A ver, pobreza infantil, te voy a decir clarito. Para mí en esto no debería haber 2 opiniones sobre los qué. Sobre los cómo capaz que tenemos que trabajar un poquito más. Pero no debería haber. El otro día se votó un proyecto de ley que en realidad parte de un proyecto de ley de Cristina, que eso después se le agregó lo que es el vinculado a la primera infancia, ¿verdad? Cristina Lustenberg. Que después se le agregó también una parte de lo que es el plan infancia del gobierno nacional, 50 millones de dólares por año, que hay que ejecutarlo mejor en algunas áreas, y algunos otros agregados más. Y se hizo un proyecto de ley que es un marco de estímulo, protección, de cuidado y de coordinación de un plan integral de infancia. Bueno, me parece que en esas cosas todos tenemos que estar en el diseño y ojalá todos estemos también en la ejecución. Pero una cosa es tenerlo en el Parlamento, otra cosa es tenerlo en el equipo de gobierno. ¿Pondría a alguien de Frente Amplio en el equipo de gobierno? Vamos a ver, primero vamos a sentarnos a ver en qué temas podemos ponernos de acuerdo. Te voy a nombrar otro más. Sí. Yo integré el Grupo Multipartidario de Energía del 2020. Hicimos un acuerdo pensando en el 2030 y a partir de ahí surgieron del 2010, perdón, y de ahí surgieron las energías renovables. Eólica, biomasa, solar térmica, fotovoltaica. Y hubo un impulso. Después, en los cómo, obviamente yo tuve mucha discrepancia. Con el manejo de ANCAP, sin duda, con la regasificadora, sin duda, con aventuras empresariales que no iban en la línea de lo que habíamos acordado. Pero en los lineamientos generales, hoy tenemos un nivel de energía renovable que Uruguay es líder en el mundo. Y tiene que ver con que todos los partidos nos pusimos de acuerdo sobre los qué, cuáles son los lineamientos. Ahora me parece que en la nueva transformación energética, pensando ya en el 2030, sino el 2050, donde está movilidad eléctrica, donde está combustibles sustentables, donde está hidrógeno verde, también tenemos que ponernos de acuerdo. El plebiscito de la seguridad social es el fin del mundo, como se dice, y lo que fue, el supuesto... Y es el principio del fin de muchas cosas, ¿Y el ¿sabes? diálogo social existió realmente al respecto? Porque Cose dice que no. Lo que diga Cose, yo no le voy a contestar, pero yo le puedo decir lo que viví, estando en la Secretaría de la Presidencia. La LUC crea el grupo de expertos, 15 expertos, que tuvieron 2 años trabajando. Tuvieron 125 sesiones, integrados por todos los partidos políticos. Tuvieron
recibieron 84 delegaciones de la sociedad civil, participaron expertos de todos los partidos políticos, obviamente, 84 delegaciones, 125 sesiones de trabajo, jornadas académicas, participaron todas las universidades, participaron los organismos internacionales que dieron apoyos, hasta la Organización Internacional del Trabajo, y se llegó con esta propuesta inicial, que después en el Parlamento se hizo alguna reformulación sobre una propuesta de reforma de la seguridad social que le dio sustentabilidad al sistema, que el Frente Amplio lamentablemente votó en contra, pero tampoco hizo aportes en la comisión. Escuchó, participó, pero después no hizo aportes alternativos. Ahora, este plebiscito no es con la reforma. Hoy la seguridad social tiene un importante... El Uruguay tiene, con eso se lleva gran parte del Producto Bruto, ¿no? Estamos hablando. Sí. 4%, depende. Con esta reforma que el gobierno hizo, que es muy gradual a 20 y pico de años, 27 años, en realidad bajaba el déficit a 2,5, 0.7 o 0.8. Ahora, este plebiscito que promueve el PIT-CNT y gran parte del Frente Amplio es irresponsable, es peligroso, además es inconveniente, es un desastre para el Uruguay del futuro, lo condiciona irreversiblemente. Primero, porque pone en la Constitución algo que no debería estar, que son edades de jubilaciones, no existe solo en 3 países del mundo. Segundo, lo pone de una forma que es imposible de pagar, excepto subiendo mucho los impuestos. Como es incremental, quizá termina subiendo 14 puntos el IVA, o subiendo aportes patronales y personales. Y los impuestos en economía son inelásticos. Llega un momento que podés poner más impuestos, pero no recaudar más plata, porque la gente deja de pagar. Entonces genera recesión, y además genera que todos estos programas, yo acá tengo un programa Plan Familia, 200 millones de dólares para bajar pobreza infantil. O una segunda etapa del Plan Avanzar para que otros 60.000 uruguayos terminen con viviendas dignas que viven en asentamientos. O segunda parte del Plan de Saneamiento, donde vamos a estar en este periodo dándole saneamiento a 61 localidades del interior, casi 200.000 uruguayos que no tienen en el interior del país, una segunda etapa a 124 localidades. O el programa para jóvenes, para empleos jóvenes, subsidio de alquiler y una cantidad de cosas más para los jóvenes en Uruguay, que tiene una tasa de desempleo casi el doble que el promedio nacional. 30.000 puestos de trabajo, subsidio para vivienda, para el emprendedurismo, todo eso se condiciona porque la prioridad es cumplir con lo que dice la Constitución. ¿Y si sale? Espera. Porque es más grande esto y es más grave esto. Y hay que decirlo y ser didáctico, y no hay que mirar para el costado, ni decirlo en voz bajita ni con culpa. Hay que decirlo clarito y hay que hacerse cargo. Y dormir tranquilo, que le dijiste a la gente que miren, Uruguay va camino a darse contra ese muro, vamos a evitarlo. Por eso acá no se trata de hablar el plan B, plan C y plan H, se trata de hablar el plan A. Y el plan A es que estamos a tiempo de evitar que esto pase. Y te termino con 2 cosas más. Este plebiscito que es contra la reforma del 96 no es contra esta reforma del gobierno. O sea, derriba el sistema jubilatorio del año 96. Elimina las AFAPs. Ya lo vimos en Argentina, es muy parecido a la Argentina. Yo el lunes estuve dando una charla en Argentina y cuando lo expliqué me dijeron, fue lo que pasó con los Kirchner acá. Confiscaron, expropiaron, en Uruguay va a ser 23.000 millones de dólares, Argentina era mucho más, de 1.600.000 uruguayos que tenemos nuestros ahorros en las AFAP, en el sistema mixto de cuenta individual, que es inembargable y heredable a nuestros hijos si nos pasa algo. Nos lo expropian, lo pasan a un fondo común, cosa que perforan propiedad privada, pero además perforan algo que es mucho peor, que es un intangible, que el Uruguay durante 40 años, del 84 para acá, todos los gobiernos de todos los partidos, todos los presidentes, cuando salen al exterior dicen, Uruguay es un país chiquito, pero es un país, habla de su gente, habla de la estabilidad política, habla de la seguridad jurídica. Seguridad jurídica para la inversión y le agrega, este gobierno le agregó estabilidad económica, que le permitió tener un récord de inversiones. Récord de inversiones 40% más que el 2019, por la regla de juego, por el orden fiscal, por el orden económico. Eso, el día que sale este plebiscito, si llega a salir, yo estoy seguro que no va a salir, si todos hacemos lo que tenemos que hacer, ese día se rompe la seguridad jurídica porque rompes contratos 29 años para atrás, con efecto retroactivo. Con lo cual, termino con esto, acá no puedes mirar para el costado, los partidos se tienen que pronunciar y los candidatos no solo se tienen que pronunciar en clara y alta voz de los efectos que genera, sino que además es responsable, y acá jugamos la ética y la responsabilidad, es responsable decir y hacer campaña
para que esto no ocurra. Yo digo, gran parte del Frente Amplio no solo lo promueve, sino que lo están sobrando mucho más de lo que dicen. ¿Quiénes? Mucho más de lo que dicen. Partido Comunista, Casa Grande. ¿Quién más? Sí, Partido Socialista, otros partidos más. Sí. Y hay otros partidos que supuestamente dicen que están en contra, pero que no sobran. Igual. Porque, bueno, Como porque no quieren perder un voto por izquierda. ¿Sabes lo que pasa? En ningún comité del Partido Nacional, en ningún club, en ningún acto va a haber papeleta blanca del plebiscito de la Seguridad Social, porque nosotros como partido definimos que no vamos a poner en riesgo el Uruguay con tal de conseguir un voto. El lunes es es la 28. cadena, perdón, y el lunes es la cadena nacional. ¿Le preocupa lo que pueda llegar a decir el PIT-CNT? ¿Va a haber respuesta por parte del gobierno? Se lo pregunta al gobierno, va a haber respuesta por parte mía, sin duda. Lo del gobierno se lo pregunta al gobierno. Tiene razón, me quedé con el chip de... A mí me pasa a veces todavía. ¿Qué sucede el 28 si sale el plebiscito? ¿Suben impuestos? Bueno, ¿Sube el IVA? yo creo que ese día, ¿sabes lo que va a pasar en esos días siguientes? Lamentablemente te lo digo, yo creo que Uruguay va a perder el grado inversor. Hoy tenemos la nota de riesgo más baja en la historia del Uruguay. Eso va a generar pérdida de grado inversor que algunas inversiones decían irse. Va a empezar seguramente mucha gente queriendo recuperar la plata de las AFAP, que además están apalancadas en proyectos productivos. Gran parte de las PPP, estas obras de infraestructura del shock de 6.000 millones de dólares, están financiadas por las PPP, o una cantidad de proyectos productivos están financiados. No es fácilmente realizable, pero va a generar en el mundo económico, que hoy es muy volátil, con un botón las inversiones van donde dan garantías y sobre todo seguridad jurídica. Al perder grado inversor vamos a perder confianza internacional, acceso al crédito y obviamente inversiones van a venir. ¿Y cuando el no 2 de vienen marzo, inversiones, qué pasa? y cuando no vienen Sí. inversiones, no viene empleo y no viene salario. Porque los 100.000 puestos de trabajo que se crearon no son funcionarios públicos, son empleos genuinos. Buscaremos el plan de contingencia, pero ¿sabés lo que pasa? Una nueva ley para que esto no suceda. No, a ver, esta ley tiene una aprobación popular. Exacto. No hay nada, por lo menos en mi concepto, y ahí también hay algo que nos diferencia. Hoy la oposición, el Frente, está hablando de derogar la LUC. La LUC fue ratificada por la gente. Yo no cometería nunca el atropello institucional ni democrático de derogar por ley, por una nueva ley, Lo que la gente eligió. una ley que la gente ratificó popularmente. Eso Jamás no lo está haría. Si en los mañana, planes. si mañana alguien quiere derogar esta reforma, tiene que ser por todo un mismo procedimiento parecido al que la generó, o sea, siempre con voluntad popular. Lo que decide la gente, equivocado, no respetable. Nuestra responsabilidad es decirle a la gente como dirigente político, como candidato a presidente, esto es el camino equivocado, es ponerle un arma en la cabeza del futuro del Uruguay y jugar la ruleta rusa. Condicionar irreversiblemente políticas sociales, política económica, desarrollo, inversión, empleo, por eso no hay que votarlo. Ahora, Hay temas modificables, sí, quizás sobre el tema de seguridad social, pero no es por esta vía, no es por esta vía. Y yo reclamo acá a todos los partidos políticos para que también en estos últimos días sean didácticos con la gente y digan ni lo que quieren, lo que pueden, ni lo que sea conveniente para no perder un voto. En esto digan lo que deben decir, que es decirle a la gente cuál es lo bueno o lo mejor para su futuro. Lo que pasa es que la gente, o digo, convengamos, ¿no? La gente supongo yo que lo que se vende son esos espejitos, de alguna manera un espejito que es el espejito. Trabajo hasta los 60 y mi jubilación va a ser de más de Pero no 20.000 es trabajo pesos. menos y gano más. Bueno, pero es lo que la porque, gente, está es lo que bien, a la gente pero le mi llega. obligación es decirle cuáles son las consecuencias Faltó de esto más información, cuando es irresponsable. faltó debate, es Bueno, ignorancia. empezamos hablando de esto, ¿no? Claro. Que faltó debate. Empezamos hablando de esto, que faltó debate. Me hubiera gustado mucho debatir este tema. Es más, yo le ofrecí al PIT-CNT debatir con Saldain en este tema, que fue el que hizo la reforma, fue el que dirigió la comisión de expertos, y no quisieron. El presidente tuvo un gesto muy democrático, ya que hay un plebiscito en darle la cadena al PIT-CNT, sabiendo que el presidente hizo una conferencia de prensa y permanentemente dice que este plebiscito es un desastre. Pero es un gesto muy republicano el del presidente. Obviamente que seguramente después el presidente, me imagino, le contestará. Le preguntan a él, yo seguramente le voy a contestar. Y nos parece importante que la gente tenga información primero y decida después a conciencia. Pero a conciencia, no con espejito de colores, porque sabe lo que va a generar además, que algunos se van a beneficiar a costa de impuestos a todo el resto, que va a parecer al principio que es una cosa buena de algunas jubilaciones, y después, como está asociado al salario mínimo nacional,
te va a condicionar que no puedas subir el salario mínimo nacional. Eso es lo que va a pasar. ¿Y se teme después los reclamos Entonces, judiciales que puedan venir como consecuencia? Lo que pasa es que cuando vos, por un plebiscito, por una norma constitucional promovida, derogás convenios privados con garantía del Estado, que son expropiatorios, claro, los juicios contra el Estado son incalculables, que también es un perjuicio que hay que tener arriba de la mesa. ¿Cómo se abarata el país? Uruguay más barato. Es el primero de un Uruguay más barato para vivir y para producir. Nosotros, además de este programa de gobierno, que trabajaron 500 técnicos, que se llama un segundo piso de transformaciones, y le incorporamos a lo que yo tenía en la interna, el 2 de mayo lo presentamos, y después le incorporamos propuestas, algunas de otros precandidatos que participaron en la interna, y una propuesta de la Juventud del Partido Nacional, sobre todo políticas no de los jóvenes, sino para los jóvenes en vivienda, en educación, en salud mental y adicciones, en tema emprendedurismo, en startups, en educación. Y después sobre esto pusimos 5 propuestas adicionales donde aterrizamos y dimos énfasis en, primero, un país más barato para vivir y para producir, después cómo ir mitigando la deserción a nivel educativa en la primera infancia y después en los que no terminan el liceo, que estamos en un problema ahí, sobre todo en los 2 quintiles más pobres, solo el 30 termina el liceo, hay un tema de bonos y de becas, y de escuela a tiempo completo, no ayuda, no soluciona, ayuda, y acelera. Y de escuela a tiempo completo y de tiempo extendido para todos los niños de los quintiles más pobres, para que estén contenidos, para que estén aprendiendo, para que coman y que los padres puedan ir a trabajar tranquilos. Después hicimos una propuesta vinculada a políticas sociales para un salto cualitativo en el tema de políticas sociales. Hicimos una propuesta sobre discapacidad, que es un programa específico que tenemos acá. Hoy el 18% de los uruguayos tiene algún tipo de discapacidad. Para esa persona, hombre, mujer, niña, niño, es el tema más importante para él y para su familia de su vida. Y tengo una propuesta sobre discapacidad, que obviamente ya este plebiscito también se condiciona, creando una Secretaría de Discapacidad de la Presidencia de la República que coordine una cantidad de recursos y acciones que hay en todo el Estado. Y después hicimos una propuesta vinculada a los jóvenes, 30.000 puestos de trabajo para los jóvenes, con una serie de exoneraciones, el tema de confianza responsable para evitar una serie de regulaciones que hoy impiden el tema de la aplicación de la ley de empleo juvenil, porque la hace muy burocrática, subsidio para alquileres, subsidio para el acceso a vivienda, emprendedurismo, generar un centro ni silencio ni tabú por cada departamento a través del Instituto de la Juventud, en cada departamento 19 centros, porque es un tema que hay que hablarlo, el tema de depresión de los jóvenes hay que hablarlo, bueno, y el tema de adicciones, mental, ¿no? Hoy en el Día de la Salud Mental, me parece que más que nada hay que hablar de este tema de depresión de los jóvenes, que se agravó con la pandemia. Jóvenes y personas de adultos mayores, se agravó este tema con la pandemia. Y el primero fue el tema más barato para vivir y para producir, y ahí sobre 4 ejes fundamentales trabajamos. Obviamente el tema grande acá es competitividad, ser más competitivo, que implica una cantidad de elementos para que el Uruguay sea más competitivo, para que producir en Uruguay sea más competitivo. Pero en el tema personal, sacando una serie de regulaciones, registros previos y temas de importaciones para los artículos donde hay dispersión de precios, y Uruguay es más barato que países vecinos, más caro que países vecinos en forma importante, sobre todo en artículos de higiene personal, de perfumería, pañales, toallas femeninas, ese tipo de cosas. Lo segundo, el tema energético, en 2 sentidos. Este gobierno bajó 9% en términos reales la tarifa eléctrica, por debajo de la inflación. Nuestra idea es agregarle un 12%. Estamos en condiciones, sí, UTE tiene un plan para ese sentido, y nosotros tenemos que hacer una tarifa más barata en el tema de energía eléctrica. Tercero, el tema combustibles, tiene mucho que ver con la frontera. Estamos proponiendo una segunda franja de descuento de IMESI para la zona frontera. Hoy tienen en los pasos a frontera un 20 kilómetros las estaciones de servicio. Puedes cargar con un descuento sobre el IMESI, que es el impuesto a las naftas, importante para tener la equiparación con Argentina, sobre todo con Argentina y algo con Brasil, depende del tipo, del momento. Hoy casi no vale ni la pena ir a cruzar al otro lado, y son esos motivadores ancla que vas a cargar combustible y ya compras otras cosas. Vamos a una segunda franja hasta 60 kilómetros con un descuento un poco menor, pero que va a generar un efecto buffer para desestimular ese corrimiento. Y tercero, para mí muy importante, tiene que ver con los jóvenes, tiene que ver hoy con todo, permeado a toda la sociedad, pero mucho con los jóvenes, con los que empiezan, con los que trabajan, que es
durante un tiempo quitarle los aranceles y la tasa consular a la tecnología, a los productos tecnológicos, para la importación de productos tecnológicos. Me parece que eso va a generar un abaratamiento de la tecnología en Uruguay importante. Te pongo un ejemplo bien nítido, un laptop que vale $500, si vos le quitas los aranceles de importación y la tasa consular, le estás abaratando $150. Es mucha plata. Sí. Tenemos que ir cerrando la nota. ¿Qué día decidió ser candidato a la presidencia? ¿Se acuerda? Fue un proceso, que se fue dando durante el año pasado. Y un día mi sector, hoy soy candidato a todo el partido, en ese momento pertenecía a un sector, dice, bueno, queremos proclamarte como precandidato. Y yo lo planteé en una cena en mi casa, mi hija más chica Pilar me dice, no es una decisión tuya, es una decisión de la familia, porque nos va a involucrar a todos. Y ahí tuve que remarla. Tuve dos cosas, que remarla en la política, que fue menos difícil que remarla en la familia, sobre todo con mis hijos por el nivel de exposición, porque le llegan comentarios, porque le preguntan cosas. Como dice mi hija más chica, piensan que yo sé todo lo de tu programa, me preguntan qué vas a hacer con esto, con esto, con esto. Muchos lamentablemente también pasa. En la pandemia muchos visualizábamos a un Álvaro Delgado quizás en el lugar que está ahora, ¿no? A ver, dicho con mucho respeto y con mucha honestidad, visualizaba a un Álvaro Delgado siendo gobernante, dando la cara, transmitiendo, yo creo que transmitíamos... Un posible candidato. Transmitíamos tranquilidad, damos amparo y sentía que la gente la cuidábamos, anunciábamos medidas. El presidente o yo, casi todos los días a las 8 de la noche... Como un rol de primer ministro. Sí, bueno, pero todos los días a las 8 de la noche los gurises se enganchaban con los informativos, que no pasaba generalmente. Okay. ¿Por qué? Porque había miedo, incertidumbre, todos teníamos, ¿eh? Y eso te dio exposición. Ahora, el resultado de eso puede ser bueno, puede ser malo. Nadie estaba apostando ahí a ser candidato. Estabas apostando ahí a hacer lo que tenías que hacer, es darle tranquilidad a la gente en el momento de mayor drama en los últimos años del Uruguay. ¿Cómo salía eso? Dependía de lo que hiciéramos como gobierno y que la gente confiara y confió y usó responsablemente la libertad. Si hubiéramos claudicado a las presiones de la cuarentena obligatoria o de cerrar la economía, hubiera sido otra la historia. Muchas gracias por la visita. Gracias. ¿A qué hora Gracias. va a votar el 27? ¿A qué hora ya tiene definido que va a ser ese día? Generalmente voto al mediodía y como votamos cerca con Leticia, mi esposa, realmente voto yo y a 3 cuadras vota ella y la acompaño a votar. Gracias por la Muchas visita. gracias. Gracias. Un placer. Hacemos la pausa aquí en 8 AM.